que es lo que nos pide, porque entonces tenemos una mezcla, como verán, de prácticos, ¿no? Uno es reacciones químicas, que ustedes ya tienen la teoría, y equilibrio químico, entonces hay que darle una buena leidita, porque ahí en la teoría les aclaran las diferentes clases de reacciones químicas que tenemos. Ya salió el cronograma de trabajos prácticos. ¿Cómo les ha ido en el parcial, chicos? Más o menos, profe. ¿Qué dificultades tuvieron? El tiempo, profe. A mí me ponía nerviosa, profe, el hecho de no poder volver para atrás, porque el primer punto que me tocó fue de desarrollo, entonces me daba miedo tardarme demasiado y que más adelante también tenga que hacer otro punto de desarrollo. Y bueno. ¿Habían preguntas así de opción múltiple o no? Sí, Sí, profe. creo que solamente habían 3 puntos de desarrollo o 2, no sé, depende de cada chico, creo. Claro, claro, o sea, como siempre, ¿no? ¿Qué hay que hacer aparte, pues, para poder responder y justificar con cálculo? Bueno, a veces no nos piden justificar, pero multiple choice solamente es eso, ¿no? Bueno, ojalá que les vaya bien, chicos, es mi mejor deseo y mi mayor deseo como docente de ustedes. Bueno, acá ya tenemos el nuevo cronograma de trabajos prácticos, que ya lo deben tener ustedes. Entra reacciones químicas de equilibrio químico, que es este tema, ácido base, termoquímica, electroquímica y cinética química para el tercer parcial, que está proyectado para el 10 de noviembre, chicos. Así que fíjense bien en el cronograma, ¿no es cierto? Es más o menos de aquí un mes, ¿no? Que tienen el tercer parcial y último parcial ya, así que a meterle con ganas, con mucha fuerza, como siempre, para que las cosas anden bien. Yo sé que se necesita mucho esfuerzo, que tienen otras materias, pero así nomás no queda otra, chicos, así que hay que hacerlo. Bueno, un pequeño mensajito antes de comenzar el práctico. Vamos a ver entonces, como les decía, que dice el primer ejercicio. Dice, a 350 Kelvin, en un recipiente de 0,5 decímetros cúbicos, se encuentran en equilibrio los siguientes gases. Y le dicen en palabras, pero después le dan la ecuación química en este caso. En algunos casos le van a decir en palabras y no le van a dar la ecuación química, pero ustedes en base a lo que les dice el texto van a poder formular la reacción. En este caso tenemos la ecuación hidrógeno gaseoso más yodo gaseoso, que nos produce un mol, bueno, ahí decía un mol de ácido clorhídrico en estado gaseoso. Evidentemente, primero que nada, siempre debemos verificar que la ecuación esté igualada. Acá nos da 2 hidrógenos, 2 yodos, y aquí había uno solamente, ¿no? En principio. Por eso que tuvimos que colocar 2 adelante para que nos quede igualada la reacción química. Nos dice también el enunciado que tenemos 0,50 moles de hidrógeno, 0,025 moles de ácido iodídrico, esto, acá, y 0,18 moles de yodo. Sí, ahí da la cantidad de yodo. Voy a abrir un poquito la ventana. ¿Sí? Bien, entonces tenemos la cantidad de moles y tenemos el volumen del recipiente que los contiene. La primera pregunta, tiene varias. ¿La reacción es redox o no redox? Pregunta, ¿no? Entonces, nos tenemos que fijar para saber si es redox o no redox. Tenemos que poner los números de oxidación de cada uno de los elementos. Y eso ya habíamos visto, las reglas para asignar el número de oxidación con ustedes, chicos, en un tema, ¿no? Ya habíamos visto las reglas para asignar el número de oxidación. O sea, por ejemplo, que los elementos así cuando están solos tienen número de oxidación 0, como en este caso, que no están combinados con otros átomos, entonces tienen número de oxidación 0. El yodo
en este caso, como forma parte del ácido iodídrico, tiene número de oxidación -1, y este hidrógeno estaría como +1. Entonces ya están los números de oxidación. ¿Saben sacar los números de oxidación? Sí, profe. Bueno, eso es importante para poder hacer este ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de nos fijamos. El hidrógeno, cuando está, acordémonos que esto que está delante de las flechas son los reactivos, y lo que está después de las flechas son los productos, ¿no? El hidrógeno está con número de oxidación 0 en los reactivos, y a los productos pasa con número de oxidación +1. ¿Aumentó o disminuyó su número de oxidación? Disminuyó. Aumentó, porque estaba con el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno estaba El como hidrógeno aumentó. Pensé que estaba hablando del hidrógeno. el hidrógeno estaba como 0 y pasó a +1, aumentó, o sea que se oxidó, él se oxidó. Entonces este va a ser el agente reductor, ¿no? Siempre al revés. Si él se oxida, el agente reductor. Por otro lado, el yodo está como 0, pasa a yodo -1, o sea que ¿qué le pasó al yodo? Un electrón. Se redujo, ¿no? Se redujo. Ocurrió una reducción, por lo tanto el agente, ¿cuánto? Este de acá, Cristian, ¿qué agente es este? Cristian, no. El yodo gaseoso. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, lo que yo te decía es que el yodo pasó de 0, pasó a -1, ¿no? A -1. O sea, pasó a un mayor o a un menor estado de oxidación. A un menor. A un menor número de oxidación. Por lo tanto, sufrió una, ¿qué cosa? Reducción. Reducción. Y por lo tanto, él es un agente, ¿cuánto? Reductor. No, cuando él se reduce, él es oxidante, es al revés. Oxidante. Eso, es un oxidante, perfecto. Entonces sí ocurre, ¿no es cierto? Una oxidación aquí en verde y una reducción en rojo, sí ocurre. Por lo tanto, la reacción va a ser ¿de qué tipo? La pregunta era si era redox o no redox. Redox. Es redox, ¿no? Entonces aclaramos con las definiciones pertinentes, son aquellas reacciones químicas en las cuales algunos de los elementos, los reactivos, modifican su número de oxidación al convertirse en productos. En este caso, el hidrógeno y el yodo cambian su número de oxidación. Entonces ahí ponemos lo que son las reacciones redox, ponemos lo que es un agente oxidante, la sustancia que contiene el elemento que se reduce, disminuye su número de oxidación por ganancia de electrones, en este caso es el yodo, que disminuye su número de oxidación, produce una reducción y por lo tanto ese es el agente oxidante. Explicamos y definimos lo que es agente oxidante. Fíjense, todas definiciones. También definimos agente reductor. Es la sustancia que contiene el elemento que se oxida, o sea que aumenta el número de oxidación. Por pérdida de electrones, en este caso, el que se oxida es el hidrógeno. Y ponemos la M reacción correspondiente donde el hidrógeno pasa a protones más 2 electrones, y entonces de esta manera ocurre la oxidación, y él es el agente reductor. En el punto B dice, escriba la expresión analítica de K sub C. Y aquí sí ya empezamos a mezclar un poquito con el tema de equilibrio químico. Bueno, nosotros tenemos esta ecuación química y cómo planteamos la constante en función de las concentraciones molares. En este caso, siempre las concentraciones que utilicemos van a ser molares. O sea, ¿cuánto, chicos? Cuando hablamos de molar, ¿hablamos de qué cosa? ¿De humor? ¿Qué es molar? ¿Qué es molaridad? La masa del Número de átomo. moles. Número de moles En litro de solución. de soluto por litro de solución. Entonces,
¿cómo expresamos la constante en función de las concentraciones molares? Evidentemente en el equilibrio químico. ¿Cuándo se da el equilibrio químico? Ustedes lo tienen en la teoría. Cuando nosotros tenemos una reacción química de tipo reversible. Cristian, por favor, cerra tu micrófono. Gracias. Perdón. Entonces, acá tenemos una reacción química reversible. ¿Qué significa? Que los reactivos pasan a productos, pero también los productos pasan a reactivos. Entonces, sí hay una mayor proporción de reactivos que pasan a productos, por eso la flechita es más larga, pero hay la reversibilidad. Entonces, en estas reacciones reversibles, cuando la velocidad, cuando llega un momento, ¿no es cierto?, en que las concentraciones de los reactivos y de los productos se igualan, entonces decimos que estamos en el equilibrio. No cuando las concentraciones, perdón, cuando la velocidad de reacción de formación de los reactivos y la formación de los productos se iguala, porque esto tiene una velocidad de reacción. A ver, acá esta ecuación cuando pongo hidrógeno más yodo, que pasa a yodhídrico, tiene una cierta velocidad de reacción. Cuando tengo que el ácido yodhídrico pasa a formar hidrógeno más yodo, tengo otra velocidad de reacción. A esta la voy a llamar directa, que es la que va directa, y a esta la voy a llamar inversa, ¿sí? Cuando estas velocidades se igualan, estamos en el tiempo de equilibrio químico. Entonces, les decía, ¿cómo vamos a plantear en la práctica? Es muy fácil, chicos. Fíjense cómo planteamos la constante de equilibrio. Se pone la concentración del yodhídrico elevado a su coeficiente estequiométrico. Eso va en el numerador. Si hubiera otra sustancia acá, se pone por la otra sustancia elevada a su coeficiente estequiométrico. Y se divide por los reactivos, las concentraciones de los reactivos. En este caso, la concentración del hidrógeno, que tiene coeficiente estequiométrico 1, por la concentración del yodo, que tiene coeficiente estequiométrico 1, porque si no tendría que ir elevado a su respectivo coeficiente, como el primero, fíjense, el yodhídrico lo elevé al cuadrado, ¿por qué? Porque su coeficiente estequiométrico es 2. No sé si quedó claro cómo se expresa la constante de equilibrio. Sí. Digamos que fuese este el caso, chicos. ¿Qué pasaría si yo tuviera otro producto más que sería 3A? ¿Cómo tendría que poner acá en la constante? Entre corchetes el P y hay que poner 3 arriba. Entre corchetes, sí, P, digamos, esto que es un producto, elevado al cubo, ¿no? Ese sería su coeficiente estequiométrico. Entonces, ven, multiplicamos todos los productos, todo lo que esté después de la flecha, elevado a su respectivo coeficiente, y dividimos por todos los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Todo es por, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso nos dice que ya está, eso sería el punto B. En el punto C nos dice, calcule K sub C para la reacción directa, o sea, así como está planteado. Hidrógeno más yodo que del yodhídrico. Bueno, quiere decir que tengo que emplear esta K sub C. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cómo hago para calcular K sub C si las concentraciones tienen que estar en molaridad? Bueno, vamos a tener que ver porque recordemos que los datos que nos daban eran los moles de cada uno, pero en un volumen de 0,5 decímetros cúbicos, que en litros, ¿cuánto es, chicos? 0,5. 0,5 Es litros. lo mismo, ¿no? Litros. Bueno, entonces podemos nosotros hacer el cálculo y decir, si en 0,5 moles de hidrógeno yo lo tengo en 0,5 litros, para un litro, que es lo que es el concepto de molaridad, tendré tanto, y ahí voy a tener los moles en un litro. Por lo tanto, va a ser 1 molar la concentración del hidrógeno, por ejemplo. Sé que los moles que me dan de yodo también están en los 0,5 litros, pero para molaridad tiene que ser en 1 litro. Entonces saco los moles en 1 litro y esa será la molaridad del yodo. Y lo mismo hago con el ácido yodhídrico, ¿no es cierto? Y saco que eso sería la concentración del ácido yodhídrico, ¿no es cierto?, para el yodhídrico.
Bueno, ya saqué todas las concentraciones y ahora sí aplico en esta expresión de la constante. Me dice concentración de iodídrico elevado al cuadrado. Muy bien, entonces veamos cuál es la concentración de iodídrico, 0,05 molar. ¿Qué me faltó ahí, chicos, en esa expresión? Elevarlo. Elevarlo todo. Sí, muy bien. Elevar al cuadrado, porque eso tiene que ser. Y de ahí concentración de hidrógeno por concentración de yodo. El del hidrógeno es 1 molar, ya dijimos. Y el del yodo es 0,36 molar. Les pido que hagan este cálculo, a ver si está bien. 0,05 elevado al cuadrado y lo dividen por 0,36. Permítanme un segundito mientras ustedes calculan eso. Muy bien, chicos, ya sacaron el... ¿Cuánto dio K6? Da lo mismo que usted puso ahí, profe. 6,94 por 10 a la menos 3. Debe ser que pasen limpio, olvidé de poner el... Bueno, ya estamos entonces. Perfecto. Dice acá, estos cálculos son necesarios porque K es independiente del volumen. O sea que en realidad nosotros podemos resolver este problemita simplemente porque se simplifican los volúmenes. Fíjense, ¿qué pasaba si nosotros hacemos la... Porque nos preguntan en el punto... Dice en el punto D, hace falta conocer el volumen del recipiente porque no hacía falta, les cuento chicos, porque en realidad la concentración del iodídrico, si lo ponemos en unidades, sería moles, ¿sí? Al cuadrado sobre volumen al cuadrado, ¿no? Moles al cuadrado sobre volumen al cuadrado. O sea, moles de iodídrico, evidentemente, al cuadrado sobre volumen al cuadrado. La concentración del hidrógeno sería moles de hidrógeno sobre volumen y la concentración de yodo sería moles de yodo sobre volumen. ¿Y qué pasa? El volumen es el mismo, es de 0,5 litros. Entonces se me simplifica volumen cuadrado con este volumen con este. Y fíjense que en realidad la constante termina siendo independiente del volumen. O sea, en este caso, en este ejemplo, cuidado chicos, en este ejemplo, porque justo queda así que se me simplifica el volumen con los volúmenes de abajo. Entonces, en este caso, se simplifican los volúmenes, ¿por qué? Porque menos delta de n es igual a 0, o sea,
Si nosotros hacemos 2 menos, ¿cuántos moles tenemos acá? 1 más 1, 2, es 0. Entonces, en este caso, como delta de N, la diferencia de número de moles de los productos menos los reactivos da 0, en este caso es independiente la Kc del volumen. No sé si me doy a entender. Sí, profe. O sea que independiente del volumen, porque el volumen es el mismo para todos. Tanto para Porque el el volumen, producto. Facundo, sí, porque cuando vos, digamos, vas a hacer, digamos, acá, lo digamos de otra manera. Porque el número, acá, si sabemos que concentración molar es el número de moles de la sustancia, ay, que me cuesta escribir con el mouse. En este caso, el número de moles del iodídrico, no sé si se ve más o menos, dividido, dividido el volumen, ¿sí? Y acá la concentración de hidrógeno va a ser el número de moles de hidrógeno dividido el volumen. Y acá la concentración de yodo va a ser número de moles de yodo dividido el volumen. Lo único que me está faltando es que acá, como era la molaridad al cuadrado, esto debería ser al cuadrado, ¿no? Lo cual, si quiero, lo puedo expresar mejor. Hasta ahí se entiende que molaridad del iodídrico es lo mismo que número de moles iodídricos sobre volumen, que molaridad del hidrógeno va a ser número de moles de hidrógeno sobre volumen, que molaridad de yodo va a ser número de moles de yodo sobre volumen. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces ahora lo que quiero es mostrarle este cuadrado lo voy a poner mejor así en cada lugarcito. O sea, voy a ponerlo así, miren chicos. Número de moles iodídrico elevado al cuadrado sobre volumen elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahora se puede simplificar este volumen y con este volumen. Entonces nos queda al final que la Kc es independiente, en este caso, para este ejemplo, del volumen. O sea que pudiéramos haber sacado directamente la Kc multiplicando y dividiendo los números de moles. Para este caso, ¿se dan cuenta? Sí, profe. ¿Se entiende, Facundo? Sí, ahora sí. Bien, Cristian. Profe, entonces podríamos hacer, como usted dice, directamente haciendo los cálculos con los números de moles si es que el volumen no cambia entre las sustancias, ¿que no? Y cuando vos haces, digamos, en tu ecuación química, delta de N, que va a ser igual al número de moles de los productos, que en este caso es 2, menos la suma de los números de los reactivos, que es 1 más 1, 2, y te da que delta de N es 0, sí se puede hacer en función del número de moles. En ese ejemplo, solamente en esto. ¿Me doy a entender? Ah, bien. Sí, profe. Para ese caso, chicos, no es para todos los casos. En este caso, es independiente porque el delta del número de moles me da 0. Entonces justo se simplifica, que también lo puede expresar así en función de los moles de iodídrico al cuadrado sobre volumen al cuadrado, moles de hidrógeno sobre volumen, moles de yodo sobre volumen, y se simplifica el volumen, o sea que queda justo la expresión independiente del volumen, para ese caso. Pero si no, tienen que hacer la concentración, dividido esto, ponen concentraciones. Bueno. Después dice en el punto E, calcule K sub P de la reacción inversa. O sea, ¿qué significa la inversa? Nosotros dijimos que esta era la directa. Y la inversa es cuando el iodídrico pasa a hidrógeno más yodo. O sea, este estaría de reactivo, este estaría de producto. Entonces, esa va a ser la reacción inversa. Acá la tenemos. ¿Cómo va a ser el Kp? Porque resulta que la constante de equilibrio, como ustedes vieron en la teoría, se podía expresar en función de Kc, pero también en función de las presiones parciales, o sea, la Kp.
En función de Kp nos queda. Van a hacer ahora esto los productos, entonces la presión del yodo por la presión del hidrógeno, elevado a la 1 nomás, porque sus coeficientes estequiométricos son 1, dividido la presión de lo que sería el reactivo iodídrico, elevado a su coeficiente, que es elevado al cuadrado. Así sería la inversa. Ahora, ¿cómo hago para calcular la Kp si nosotros tenemos como dato la Kc que hemos calculado? Ya aquí hemos calculado la Kc, pero hemos calculado la Kc de la reacción directa. Ahora me piden la Kp de la reacción inversa. Yo a partir de esta constante, chicos, a partir de esta constante que teníamos acá, que es de la reacción directa, puedo, haciendo maniobras matemáticas, puedo calcular la Kc de la reacción inversa. Entonces vamos a tener en cuenta eso para la solución del ejercicio E. Bueno, entonces, nos piden esta Kp. Nosotros después podemos aplicar esta formulita que nos relaciona la Kp con la Kc. Podemos aplicarla después, pero por lo pronto vamos a poner así. ¿Cuál sería la Kc de esta reacción? La que nosotros quisiéramos es concentración de yodo por concentración de hidrógeno, ahí está, dividido la concentración de iodídrico elevado al cuadrado, que esa es la que queremos, para que después la llevemos a esta ecuación y obtengamos el Kp. Bueno, esta es la que yo quiero. ¿Cómo hago para llegar a esta? Nosotros vemos, si nos fijamos, esta que yo quiero, esta expresión, hidrógeno por yodo dividido iodídrico al cuadrado, es justamente al revés que esta, que era la que yo tenía. Entonces, si a esta la llamamos, a esta Kc, que era la que teníamos, la llamamos Kc1, Kc2 sería exactamente la inversa de Kc1. No sé si se dan cuenta. Fíjense a dónde están acá, en el numerador están el hidrógeno y el yodo, y en el denominador el iodídrico. La que teníamos era exactamente al revés, ¿lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces, si nosotros hacemos esta Kc, la invertimos, va a ser 1 sobre Kc. La de llamar Kc1 a esta. 1 sobre Kc, justito me va a dar la Kc2. Como yo ya tengo el valor, entonces pongo 1 sobre el valor que sacamos. 6,94 por 10 a la menos 3. Y me da 144, que viene a ser la Kc de esta reacción ahora, de la inversa. Bueno, ya tengo el valor de Kc de esta. Llevo a esta ecuación, ¿no es cierto? Y puedo sacar la Kp, pero antes debo calcular el delta de n. ¿Cómo era el delta de n? Recién lo vimos. Delta de n, ¿cuánto va a ser acá, chicos? 1 más 1, 2, menos 2. Porque siempre es productos menos reactivos. ¿Se ve o no? Sí. Acá nosotros entendemos que es 1. Acá entendemos que es 1. Entonces, ¿cuántos moles tenemos en los productos? 2. ¿Cuántos moles tenemos en los reactivos? 2. Calculamos delta de n, que no es otra cosa que número de moles de los productos menos el número de moles de los reactivos. Entonces nos queda 0, porque teníamos acá 2 y acá 2, nos quedó 0. Bueno, ahora sí reemplazamos. Kp igual a Kc por Rt elevado a la 0. Todo número elevado a la 0, ¿cuánto es, chicos? 1, profe. 1. Entonces, si todo número elevado a la 0 es 1, ¿cuánto nos queda que Kp es igual a quién? Acá sí. Sí, porque si esto es 1, Kp que es igual a Kc. Y por lo tanto, Kp es ese valor. ¿Qué es importante de este problema? Lo importante de este problema es que entendamos que cuando nosotros tenemos una constante, por ejemplo en este caso tenía esta constante, tenía el valor de esta constante,
nosotros podemos operar matemáticamente con esa constante para llegar a otra similar, digamos, que tiene relación con ella. Por ejemplo, en el problema E nos dice la reacción inversa. Entonces nos pone la reacción como dice la palabra, dada vuelta, ¿no? Entonces, a partir de esta constante, nosotros podemos tratar de averiguar esta otra. Trabajando matemáticamente con la constante, podemos llegar al valor. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan de este ejercicio. O sea, acá, por ejemplo, nosotros entendimos que queremos esta KC, pero teníamos la misma, pero al revés, dada vuelta. Esta la llamo KC1. Entonces, yo sé que a la KC1, si la doy vuelta, me queda 1 sobre KC1. Y eso va a ser justo la que yo quiero, que es KC2. Ahí estoy operando matemáticamente con la constante. No sé si se entendió, a ver. Yo tenía esta constante, pero quiero esta otra constante. Pero veo que si yo doy vuelta a esta, la invierto, entonces llego a la que quiero, que es esta. Entonces pongo 1 sobre KC1 a ser igual a esta. No sé si me doy a entender ahí, ¿se entiende? ¿Cómo dando vuelta a la constante llegamos a la otra? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces hemos dado vuelta a la constante KC1 y hemos logrado ya la constante que queríamos, que era esta. Eso es lo que quiero que entiendan, que matemáticamente nosotros trabajamos con las constantes, ya sea poniendo el cuadrado, ya sea invirtiendo, ¿no? O poniéndole la raíz cuadrada o cosas así, operaciones matemáticas para llegar a otra constante que tenga que ver con la relación que nosotros marcamos en principio. Muy bien, entonces ya está. En el problemita 2 nos dice, a una cierta temperatura la siguiente reacción, y nos da esta reacción química, tiene una KC de tanto, ya nos da el valor de KC. Pregunta si la reacción es redox o no redox. Nuevamente haremos lo mismo, asignaremos los números de oxidación y veremos, miren, acá yo le puse más 4, menos 2, más 4, menos 2. ¿Cambia el número de oxidación de nitrógeno? No, ¿Y del No, profe. oxígeno? tampoco. No cambia. Entonces, ¿qué decimos? Que la reacción es no redox. ¿Ves? Y definimos, ¿no es cierto?, cuáles son las no redox, todo lo demás. Bueno, en el punto B, al disminuir la temperatura a 25 grados, se encontró que en el equilibrio la concentración del tetróxido de nitrógeno es de tanto, y la presión total del sistema es de tanto. Calcule KC y KP, dice. Bueno, nosotros tenemos la concentración del tetróxido de nitrógeno. Sabemos por la ecuación general de los gases ideales que presión por volumen es igual a número de moles por R por T. Volumen puede pasar para acá, entonces N sobre B, número de moles sobre volumen, no es otra cosa que molaridad. Entonces, bueno, a nosotros, ¿qué nos están pidiendo? Ahí vamos a reemplazar el valor de molaridad. Tenemos la constante de los gases, que es 0,082 atmósferas litro. La temperatura nos la dieron. En el problema nos dice a una cierta temperatura, dice. Después dice, punto B dice, al disminuir la temperatura a 25 grados. O sea que entonces la temperatura es de 25 grados Celsius, la pasamos a Kelvin. Y ya tenemos la presión parcial del tetróxido de nitrógeno. Entonces, de ahí ya sacamos la presión parcial del tetróxido de nitrógeno. En el punto B,
Y después sabemos que la presión total va a ser igual a la presión del tetróxido más la presión del dióxido de nitrógeno, porque es una mezcla de gases. Y nos da el dato, ¿no? De presión total, porque dice que es 0,33 atmósferas. Entonces de ahí podemos sacar la presión del dióxido de nitrógeno por la diferencia. Ya tenemos las dos presiones parciales del tetróxido y del dióxido de nitrógeno. Planteamos la Kp, porque nos piden, ¿no? Calcular Kc y Kp. La Kp va a ser igual a la presión parcial del tetróxido de nitrógeno sobre la presión parcial del dióxido de nitrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico, c elevado al cuadrado. Tengo la presión parcial del tetróxido de nitrógeno, la hemos calculado. También tenemos la presión parcial del dióxido de nitrógeno, que hemos calculado acá. Y bueno, y de ahí saco Kp. No sé si se entiende, pregunten si duda. O sea, acá estoy planteando la Kp en función de las presiones parciales. Presión parcial de este sobre presión parcial de este elevado al cuadrado. Y lo que hago mediante estas fórmulas fue aplicar la ecuación general de los gases ideales para sacar la presión parcial del tetróxido. Y luego, teniendo en cuenta que la presión total es la suma de las presiones parciales, puedo sacar por diferencia la presión parcial del dióxido. Eso hice. Entonces saco los valores, reemplazo y me da la Kp igual a 6,64. Nos pide también la Kc, chicos. ¿Cómo era que hacíamos a partir de la Kp? ¿Podemos calcular Kc? Sí, por Si yo eso. tengo Kp, ¿puedo calcular? ¿Alguien iba a opinar? Decía que sí, porque Kp igual a Kc por eh, la constante de los gases por temperatura a la diferencia de los números de moles de productos y reactivos. Entonces, si movemos la ecuación, Claro. podemos lograr despejar y obtener Kc. Así es. Muy bien, Facundo. Como dice Facundo, tenemos esta ecuación que no debemos olvidar en todos estos ejercicios, que nos relaciona la Kp con Kc, con la constante de los gases, la temperatura y el delta de n. Delta de n, ¿cuánto saldría para esto? Tenemos 1 menos 2. Nos quedaría menos 1, ¿no? O sea que delta de n sería menos 1. Entonces nos queda Kp igual a Kc por RT a la menos 1. De ahí despejamos Kc, porque ahora quiero investigar cuánto vale Kc. Por lo tanto, dejo Kp en este lado y esto va a pasar dividiendo. RT elevado a la menos 1. Tengo Kp, tenemos temperatura, tenemos la constante de los gases, calculo Kp, perdón, calculo Kc. Kc sería esta, ¿no? La que voy a calcular. Kc que me queda 162,3. ¿Dudas, preguntas? ¿Está todo bien? Pregunten si tienen dudas, chicos. A ver, entonces, no están preguntando nada. A ver, Luz Marina, ¿entendiste? Sí, profe. Bueno, me dejan más tranquila. Bueno, después hay una serie de preguntas en el problemita 2. Dice el problema 2. En el punto C. Dice, la reacción estudiada es exotérmica o endotérmica. Entonces, yo lo tenía como... Al disminuir la temperatura, tenía yo. Claro, cuando se disminuye la temperatura. Porque primero nosotros teníamos una cierta temperatura, fíjense, ¿no? Que el dato del problema nos daba que casi una cierta temperatura era de 18,94.
Después nos dice que disminuye la temperatura a 25 grados, hasta 25 grados. Y calculamos la Kc y nos dio 162,3. Entonces, fíjense, la Kc, cuando disminuimos la temperatura, aumentó la Kc. Aumentó la Kc. O sea que entonces se liberó calor, por tanto la reacción es exotérmica. Q es menor que 0. Entonces, ¿por qué? Porque vemos que la constante aumenta cuando disminuye la temperatura. Entonces, por ese motivo vemos que se libera calor. Y la reacción, entonces, cuando se libera calor, recuerden ustedes que la reacción es exotérmica. Cuando se absorbe calor, ¿qué pasaba? ¿Cómo es la reacción? Endotérmica. Endotérmica. Punto D. Calcule a 25 Kc, a 25 grados Celsius para esta reacción. Y nos da una reacción que es un medio del tetróxido de nitrógeno que nos va a dar dióxido de nitrógeno. Nuevamente, chicos, lo que les decía, operar con las constantes para obtener la otra constante. Nosotros tenemos una constante que es la Kc, si se quiere, tengo la Kc para esta reacción. Para estas 2 moles de tal cosa que nos dan esto, y yo quiero la otra. Entonces, quiero esta, pero tengo que partir de la que tengo. Entonces, la Kc que tengo es concentración de tetróxido sobre concentración de dióxido elevado al cuadrado. Concentración de tetróxido sobre concentración de dióxido elevado al cuadrado. Esta es la que tenemos el valor. Muy bien. Nosotros ahora queremos esta otra, que es esta. Fíjense, comparemos entre esta y esta. ¿Qué le harían a esta? ¿O qué le harían a esta constante para llegar a esta? ¿Qué hacen con esta constante para llegar acá? Fíjense. Fíjense, ¿qué le hacen? En primer lugar, acá el tetróxido está en numerador, acá está en denominador. ¿Qué harían entonces? Primer paso. Invertirla. Invertirla a la Kc. Muy bien. Si la invierto, nos va a quedar concentración de este elevado al cuadrado sobre concentración de este. Pero necesitamos que la concentración del dióxido esté así nomás, sin ningún exponente, porque acá está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué le hacemos para que se simplifique el cuadrado? ¿Qué aplicamos? La raíz. La raíz. Entonces, si aplico en este miembro, también debo aplicar en este miembro. Y entonces esto me quedó ya sin el cuadrado, porque se simplificó con esto, y esto me quedó elevado a lo medio, y justo era lo que yo quería. Entonces, ya está, concentración de dióxido de nitrógeno, concentración de dióxido de nitrógeno. Concentración de tetróxido de nitrógeno elevado a lo medio, igual acá. Y eso nos queda igual a todo esto. O sea que hay que, a la constante, para llegar a la Kc2, 1 sobre Kc1 y le saco la raíz cuadrada, y obtuve Kc2. O sea que matemáticamente, si yo hago eso, puedo llegar a obtener la nueva constante que es esta. Por lo tanto, opero matemáticamente y me da el valor. Muy bien. ¿Qué más podemos ver de acá? El problemita 3 es por el tipo más o menos, así que eso no lo único que está diferente. Acá fíjense que plantea en el punto B, dice determina el valor de Kp a la misma temperatura para la siguiente reacción. A ver, veámoslo un poquito. Dice el 3, el amoníaco es la principal materia prima para la obtención de los fertilizantes sólidos. A 327 grados en la reacción se determinó que Kc es igual a 77. Y entonces me da la reacción química, es esta. Me dice que del TH es menor que 0, por lo tanto la reacción es, el delta H es menor que 0, ¿cómo es la reacción? ¿Endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Exotérmico. Exotérmica, así es. Muy bien.
Entonces, a partir de esto, clasifique las reacciones redox o no redox. Si es redox, clasifique, le indique el agente oxidante y reductor, lo hacemos. Después me pide Kp, determine el valor de Kp a la misma temperatura para la siguiente reacción. Tengo la ecuación química, planteo la Kp, y pero ahí también voy a tener que hacer operaciones matemáticas para llegar teniendo pues yo tengo esta como Kc2, y tengo, perdón, esta es la reacción que quiero, pero es la inversa de esta, que era la que me dieron. La que me dieron es esta, entonces planteo Kc1, que es la que me dieron, amoníaco elevado al cuadrado sobre hidrógeno elevado al cubo por nitrógeno. Planteo esa, que es la que yo tengo, y tengo que llegar a esta. Bueno, veo la forma de operar matemáticamente, y obtengo Kc2. Una vez que obtuve Kc2, lo reemplazo en la fórmula de Kp igual a Kc, considerando el delta de n, como explicamos hace rato, y podemos obtener Kp, que era lo que necesitábamos. Eso en función de lo que habíamos visto. Ahora Profe, dice, sí, la molesto. ¿Será que la próxima clase usted nos puede explicar los problemas así, como la otra vez hizo con la pizarra? Así usted y nosotros la vamos haciendo al mismo tiempo, porque no sé si a mis compañeros le pasa, pero yo a veces me confundo un poco con cuando ya están hechos los problemas. No sé si podrá hacer eso con algún lo que problemita. pasa, sí podríamos, pero el problemita que tenemos es que hoy, por el tema de la conectividad, entramos tarde y ya prácticamente estamos a la hora ya estamos a las 16. No sé si Claro, sí, ustedes no, no, tienen la tiempo próxima como clase. para que... Primero que nada les preguntaría si ustedes tienen tiempo, unos 15 minutitos más para que sigamos viendo. Eso primero. No Sí, hay profe. problema. ¿Pueden? ¿Pueden la No hay mayoría 15 problema. minutos? No Sí, hay profe, 15 problema. minutos creo que no hay drama. Bueno. La otra es que el problema que me estabas planteando es que a veces no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo con la hoja, o sea, con la tableta, porque son muchos los conceptos que hay que ver. Entonces, por eso es que le estaba Profe, mostrando de esta manera. Sí, ¿qué los números que simbolizarían Kc y Kp no están tabulados? O sea, los productos y los que serían las moléculas. no te entiendo, Cristian. Están tabulados Kc y Kp. Están tabulados en pocas palabras. Están tabulados para ciertas reacciones químicas, pero en los problemas nos piden calcular a veces el Kc y el Kp, porque no los tenemos por algún motivo. Porque el primer problema no sé de dónde salió 0,05. El primer problema, Porque en el primer problema no sé de dónde salió que el ácido voy al primer problema, hidroluro. Cristian. Lástima que no me preguntaste ahí mismo. Voy al primer problema. Solamente quería saber si esa está tabulada. No, en este caso nosotros tenemos que calcularlo. Acá teníamos una ecuación química y reemplazamos los valores, ¿no? Y antes de eso había que hacer un cálculo, ¿no? Porque nos daban los moles y nos daban el volumen, y de ahí íbamos calculando la concentración de cada uno de ellos, y reemplazando en esta fórmula obteníamos la Kc. Eso pasó, Cristian. O sea, Entendido. el 0,05 era la concentración. Lo que pasa es que de datos nos dan que tenemos 0,5 moles de hidrógeno, 0,18 de yodo y 0,005 de hidrídico. Eso nos dan de datos. Entonces, con esos datos vos calculás teniendo en cuenta todo esto.
Lo que Tata. podemos hacer es en estos 15 minutos, porque me parece que se están confundiendo, no sé, no todos pueden seguir así esta forma de ir mostrando las hojas y la foto, que es mucho más rápido, digamos, por un lado, y que nos permite ver más conceptos. Ese es el tema. Pero lo que me proponía una de las chicas es hacerlo. El tema es que la clase que viene ya hay que ver otros problemas, chicos. Ya ahora no empezamos a tener 2 clases por tema. Este tema tiene que ser para esta clase y nada más. Entonces, por eso que yo saco fotos de lo que voy haciendo y ya les muestro directamente ahí. Traten, en todo caso, de seguir. No sé qué opinan los demás. Si necesitan realmente que lo hagamos manual, porque el problema es que de acá en adelante tenemos una sola clase por tema, por práctico. Y eso lleva tiempo escribirlo. Mi pregunta es si no lo pueden seguir así con las fotos, digamos, de los ejercicios ya resueltos. Profe, yo también creo que sería mejor que los resuelva, porque si no nos perdemos mucho. Bueno, la cosa es que entonces vamos a tener que ver mucho menos problemas. Eso es el tema. Claro, es que creo que es más efectivo si vemos un problema bien detallado o dos, a que veamos varios y la mayoría como que se pierde. Sí, los vemos detallados, cuidado, ¿no? Sí lo vemos en detalle, pero bueno, ahí párenme un ratito, voy a ir a traer la tableta, que es con la que podemos hacer manualmente. Yo creo que si ustedes ven la teoría antes de venir, sería mucho más fácil, porque entonces si ustedes ven la teoría pueden seguir la lógica matemática y todo lo demás que yo les explico acá en las fotos, digamos, porque el tema es que de todas maneras no nos van a dar los tiempos para poder explicar todo esto. Solo esa era mi duda, nada más. ¿Cómo? Lo que le pregunté anteriormente era solamente esa duda, nada más. No, yo me voy no a vos, Cristian, me refiero a lo que el planteo que están haciendo los chicos, que todo lo veamos en pizarra, que lo veamos así, en pizarra y explicando. Lo que yo digo es que así te lleva mucho más tiempo. No se puede explicar todo así. Porque se entiende que si ustedes vienen de la teoría, ya tienen que haber visto, han visto en realidad ejercicios del tipo, entonces pueden seguir más o menos la explicación. De todas maneras, vamos a ver no sé, veamos un problemita, pero como les digo, el resto de los problemas que son diferentes completamente, no lo vamos a poder ver. Y ya lo van a tener que ver por su cuenta. A una cierta temperatura, dice, a ver, vamos a ver el problema 3. El amoníaco es la principal materia prima para la obtención de fertilizantes sólidos a una temperatura de 327 grados Celsius. En la reacción se determinó que Kc es igual a 77. Y nos da nitrógeno gaseoso más 3 hidrógenos gaseoso que pasa a amoníaco. Esta forma lo que tiene, sí puede ser más didáctica, pero a la vez también lo otro es didáctico. Pero nos ocupa mucho más tiempo, porque tengo que escribirlo. Y decíamos que el delta de H es menor que 0. Esto implica que la reacción es exotérmica, ¿no es cierto? Entonces dice, a partir de estos datos, primero que nada, clasifique la reacción como redox o no redox. Para eso yo creo que ya lo entendieron, que hacemos los números de oxidación
y vemos, ¿no es cierto?, que este es menos 1, este es menos 1, que es menos 3, perdón, y que este es más 1, y así sucesivamente, y vamos sacando, ¿no es cierto?, los números de oxidación. Perdón. Esto de acá, ya lo explicamos en los ejercicios anteriores, van sacando los números de oxidación del uno, del otro, los números de oxidación de acá, ¿no es cierto? Y vamos viendo quién cambia el número de oxidación. Si bien vemos que cambia el número de oxidación, entonces decimos que es redox. Y si no cambian, decimos que es no redox. Y las explicaciones son las que ya habíamos explicado. Creo que sobre esto no puede haber ningún problema. Determine el valor de Kp a la misma temperatura para la siguiente reacción. Nos piden Kp, pero nos piden para esta reacción. No sé si se llega a ver bien las letras, chicos, porque a veces hay inconveniente y queda medio. Sí, profe, sí se ve bien. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense, dice determine el valor de Kp, nos pide el valor de Kp para esta reacción química, ¿no es cierto?, a la misma temperatura. Quiere decir que entonces, ¿por qué nos indica para esa reacción química y a la misma temperatura? Porque la K, la constante tanto en forma de concentraciones como en función de las presiones parciales, depende de la temperatura. Y aquí me decía que para una temperatura de 327, esta era la ecuación química. Entonces, por eso podíamos utilizar la misma, porque los mismos datos que hemos utilizado acá, lo utilizamos acá. Nos da la Kc de acá. Nosotros sabemos que Kp es igual a ¿cuánto, chicos? ¿A Kc cuánto? ¿Cómo es? ¿Cómo es la ecuación? Kp igual a Kc Kp igual a Kc por R, entre paréntesis por R y temperatura, sobre volumen. No. No. Kp igual a Kc por RT elevado a la ¿cuánto? ¿Está bien hacer la fórmula, chicos, o no? Kp Sí. igual a Kc por RT a la delta de n o a la menos delta de n. A la delta de n. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos están pidiendo Kp, fíjense que nosotros calculando Kc y aplicando esta formulita y el delta de n podríamos obtener Kp, ¿no? Obtenemos primero Kc y de ahí obtenemos Kp. Entonces vamos a plantear la Kc que nosotros queremos, que es la de esta reacción química. ¿Cómo quedaría esta Kc para acá, para esta reacción? ¿Nos queda cuánto? Quiero que me vayan diciendo ustedes, chicos. ¿Cómo queda la Kc? Concentración de nitrógeno elevado a la ¿cuánto? ¿A la 2 al cuadrado? Al cuadrado, por la concentración de ¿quién? Del hidrógeno. El hidrógeno. Elevado A la sexta. a la sexta, muy bien. Dividido a la concentración de ¿quién? Amoníaco. La amoníaco. Elevado a la cuarta. Perfecto. Esa es la que nosotros queremos. Esta es la que queremos, la Kc2 le llamo yo. Pero resulta que nosotros la que tenemos es esta, de esta reacción química. Pero esta reacción química es diferente, entonces vamos a plantear la que tenemos. La que tenemos es la Kc1. Kc1,
va a ser igual a quién. Ahora planteemos de esta, la K6, ¿cómo me queda? ¿Cómo queda? De esta ecuación. Elevada a la 2. La concentración de amoníaco elevada al cuadrado, dividido El nitrógeno. la concentración de nitrógeno elevado a la 1 nomás, ¿no? Porque tiene un 1. O la concentración de ¿quién? Del hidrógeno elevado a la 1. Elevado No, al del cubo. A la hidrógeno 3. elevado a ¿cuánto? Al cubo. Al cubo, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces planteo esta que es la que yo tengo, para los que estaban preguntando hace rato. ¿Cómo hago para a partir de esta llegar a esta? ¿Qué le hago matemáticamente a esta para llegar a esta? Veamos. Primero que nada, ¿qué hago? ¿Qué hago con KC1? ¿Invierto? La invierto. La invierto porque si yo quiero que me quede esta, tengo nitrógeno arriba en el numerador y acá la tengo en el denominador. Entonces tengo que invertirla. O sea que así voy a tener concentración de nitrógeno o concentración de hidrógeno elevado al cubo sobre la concentración de amoníaco. Esto es matemática, chicos, ¿no? Concentración de amoníaco elevada al cuánto. Estoy invirtiendo esta, ¿no? Estoy poniéndola al revés a esta. Eso es todo lo que hice ahí. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Bueno. De ahí entonces, ¿qué hacemos? Para de esta a esta, ¿qué les parece que tendré que hacer? Este está elevado al cuadrado, esto a la sexta y esto a la cuarta. ¿Qué tendré que hacer con esto? También invertirla. No, Elevar todo al cuadrado. elevar al cuadrado, porque fíjense que si a esta le elevo al cuadrado, me va a dar este, entonces todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Entonces hago así. 1 elevado al cuadrado es 1 sobre KC1 elevado al cuadrado, KC1 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual. Concentración de nitrógeno a la cuánto. A la 3. Al cuadrado. No, de nitrógeno Al al cubo. cuadrado. Porque estoy elevando al cuadrado. Nitrógeno al cuadrado. Por la concentración de hidrógeno elevada a la cuánto. 3 por 2, 6. Acuérdense de propiedad de potencia que me dice potencia de otra potencia de la misma base cuyo exponente es el producto de los exponentes dados. Entonces me queda el hidrógeno a la sexta. Dividido concentración de amoníaco elevado a la cuánto, chicos. A la cuarta. A la Digo, cuarta, porque a es la al cuarta. cuadrado y elevado al cuadrado. 2 por 2, 4. Fíjense que ahí ya me está quedando como esta, como la ven. ¿Cómo la ven? Igual, Muy profe. parecido. Ya está igual, ¿no es cierto? Porque fíjense que acá me quedó nitrógeno elevado al cuadrado en KC2. Acá está nitrógeno elevado al cuadrado y acá nitrógeno elevado al cuadrado. Hidrógeno elevado a la sexta, hidrógeno a la sexta. Amoníaco elevado a la cuarta, amoníaco elevado a la cuarta. Está todo. Entonces quiere decir que voy por buen camino. Quiere decir que para obtener la KC2 yo tengo que invertir a la KC1 y elevar al cuadrado. Eso me está diciendo. Entonces, matemáticamente, hacemos eso. 1 sobre KC1 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 1 sobre... ¿Cuánto vale la KC de la primera reacción química? 77. 77. Entonces, 1 sobre 77 elevado al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da? Sáquenlo, chicos, pues yo no tengo acá
la hoja para estar viendo cuánto da el resultado, así que sáquenlo al resultado. 5.929. No sé si a alguien más le da eso. A mí me da lo mismo. Bueno, 5.929. Ahí está. Entonces ahora ya nos vamos con ese valor acá. Y entonces podemos calcular KP. R, ¿cuánto va a valer? 0,082. 0,082. La temperatura la tengo, pero voy a tener que llevarla a Kelvin. La tengo acá. Delta de N, ¿cuánto va a valer para esta reacción química? 4. 6 más 2, 8. 8 menos 4, 4. Sí, muy bien. Ahí está el delta de N. Entonces ya tendremos que esto va a ser 4. Sabemos que temperatura la tengo acá. R, ¿cuánto vale? 0,082 atmósfera litro Kelvin mol. La KC la calculo de acá. Ya tengo el valor. Y tengo la... ¿Quedó claro? Para los alumnos que querían verlo en la tableta de esta manera, que les quede más claro. Bueno, Sí. Sí, acá lo que yo veo que el tema del procedimiento matemático, creo que quedó más claro viéndolo así paso a paso, me parece que queda más clarito. Ven cómo nosotros tenemos, esta es la que queremos, pero esta es la que tenemos, ¿ven? Entonces, planteamos la que queremos como KC2 y la que tenemos como KC1. Ya saben plantear las constantes, ¿no? ¿Se entendió cómo lo hacen? Concentración de los productos elevado a su coeficiente dividido la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente. Tenemos entonces esta y tenemos esta. Ya tenemos las dos constantes que la que queremos y esta es la que queremos y esta es la que tenemos. Ahora, matemáticamente, ¿cómo la trabajo a esta para llevar a esta? Bueno, primer paso. Acá tengo el numerador y el denominador nitrógeno y hidrógeno. Y acá lo tengo como denominador. Entonces, ¿qué significa? Que a esta la tengo que ¿qué hacer? Invertir. Ahí está. Y segundo paso, me doy cuenta que si yo lo elevo al cuadrado a esta que obtuve, voy a tener justo los coeficientes que necesito. Entonces elevo al cuadrado. Y bueno, todas estas operaciones tengo que hacer con la KC, que es la conocida, que es la de 77, y ahí voy a obtener la KC2. Ya está. Una vez que obtuve la KC2, me voy acá, obtengo KP. ¿Quedó claro el problema, chicos? Sí, profe. Bien, entonces esa sería la forma para resolver todos esos problemitas que vimos, efectivamente sería de este estilo, digamos, ¿no? De ese estilo, de esa forma estaríamos calculando todos los problemas 1, 2 y 3. Lo lamentable es que ya estamos con los tiempos y veo que algunos alumnos ya se han salido, quedan por resolver el problema 4, el 5, y el 6, ¿no? Entonces, el problema 4, sobre todo, traten de verlo en la próxima clase. Todos estos problemas, ¿sí? 4, 5 y 6, traten de verlo. Vamos a tratar de dar un poquito antes para poder explicar algo de lo que no hayan entendido. O sea, se van a ver las consultas solamente de ese problema 4, 5 y 6 en la clase que viene, porque en realidad ya la clase que viene comenzamos con el trabajo práctico número 8. O sea que entonces ahora ya vamos así, un práctico por clase, ya no un práctico 2 clases. Así que bueno, vean esto y traten de ver los otros problemas en función de la teoría, se puede resolver. Vean bien lo que es equilibrio químico, el principio de Le Chatelier para la clase que viene. Tenemos el principio de Le Chatelier y en función de eso traten de responder los ejercicios siguientes. Así que bueno, eso sería, chicos. Gracias, profe. Espero les haya servido ya la explicación.
se marearon con las cuentas, me parece, de cómo hacer con la KC y con la KP y todo lo demás. Pero bueno, ya estamos, creo que ya lo deben haber entendido, pasa que yo parto de que en la teoría también ya lo vieron. Así que bueno, chicos, nos vemos la clase que viene si Dios quiere. Y bueno, con las disculpas, pero yo hoy realmente estoy acá ya por estar, porque entre que la conectividad y el tema de la salud, así que bueno, de todas maneras, hasta la próxima clase. Nos Gracias, vemos, profe. Hasta luego.